En el día de ayer tuve la suerte de poder asistir a la premiere de la segunda temporada de The Last of Us aquí en Madrid. Pude asistir y ver al completo el primer episodio. De hecho, vino Craig Mazin, que ha sido el guionista de la serie, director del primer episodio y, entre otras cosas, fue también el creador de Chernobyl, es decir, un hombre de la casa de HBO. Y en este vídeo te voy a contar cuáles han sido mis primeras impresiones, mi opinión del primer capítulo de esta segunda temporada, completamente libre de spoilers. Quiero que eso quede muy claro al inicio del vídeo, que no haré ningún tipo de spoiler. Algo que va a ser muy difícil, sobre todo para aquellos que conocéis el videojuego, pero podéis estar tranquilos que no los voy a hacer. Quiero hablar un poquito acerca del guión, de este primer contacto con la segunda temporada, de qué es lo que plantea, de cuál es el viaje que podemos llegar a vivir. Además, se acaba de confirmar hace apenas unos minutos que se ha renovado The Last of Us para una tercera temporada, algo que suele ser bastante habitual dentro de HBO, que en sus productos, en sus series exitosas, unos días antes del estreno de la temporada, bueno, pues se anuncie y se comparta que ha sido renovada para una más. Pero bueno, vamos a centrarnos en la serie. Os voy a contar qué me ha parecido el primer capítulo, si me ha gustado, si no me ha gustado, si me ha satisfecho, si ha cumplido las expectativas que yo tenía, pero no sin antes hacer como una pequeña reflexión junto a vosotros, y es que he notado que esta serie es muy especial para los fans del videojuego. Yo soy muy fan de la saga, quizá no tanto porque los que sois habituales aquí en el canal sabéis que yo no soy súper mega hiper de videojuegos, no soy un gamer a tope, a pesar de que por supuesto tengo PlayStation y de vez en cuando pues sí le doy mucha caña, pero The Last of Us soy muy fan del primer videojuego. Me lo llegué a pasar 3 o 4 veces, pero del segundo únicamente me lo pasé una vez. Me gustó, pero digamos que no soy tan fan como del primero. Y considero que The Last of Us, esta saga que están adaptando en formato serie, entra dentro de la categoría de productos audiovisuales que tienen un fandom detrás pero que muy grande, y que a la hora de consumir esta clase de productos no es lo mismo verlo con los ojos de un fan acérrimo, en este caso de los videojuegos de The Last of Us, o bien siendo, bueno, pues un fan consumidor de series, de películas, etcétera, pero que no conoce el lore y por supuesto no ha jugado al videojuego. Considero que es muy diferente, y la expectativa o las ganas o el hecho de tú conocer la historia habiendo jugado al videojuego, habiendo leído cómics o libros, cambia completamente la experiencia, porque tú en tu cabeza ya tienes un sesgo, conoces el material original y tienes miedo, o al conocer la historia vas por delante de todo lo que va sucediendo, y por lo tanto a la hora de sentarte en el sofá y consumir el producto audiovisual, la experiencia y cómo te planteas verla es completamente diferente. Yo os digo esto siendo fan, muy fan del videojuego, no un fan, como os digo, súper radical y extremo y fanático, y no habiendo amado la primera temporada. La primera temporada estuvo bien porque el nivel de calidad de HBO en cuanto a castings, en cuanto a presupuesto, en cuanto a nivel de producción, de edición, de maquillaje de los zombies, de acción, etcétera, etcétera, es siempre increíble, y ese nivel de calidad, por supuesto, siempre va a estar ahí, pero lo comparo al videojuego y no me terminó de convencer. He de decir que para mí, en una serie, en una película, son muy importantes los castings, y a mí, tanto el de Bella como el de Joel, digamos que no me terminaron de convencer en la primera temporada. Digamos que no los veía simplemente como Ellie y como Joel, y que consideraba que otros actores que habían llegado a los stages finales de casting pues me parecían mejores opciones. Sin embargo, por ejemplo, con el primer episodio de esta segunda temporada me han gustado un poquito más. Me han convencido tanto Pedro Pascal como Bella Ramsey, sobre todo un poquito más esta segunda, porque ya han pasado 5 años desde el final de la primera temporada. Vemos a una Ellie mucho más adulta, más madura, y además también sabemos que en esta segunda temporada va a ser más agresiva, mucho más violenta, y considero que justo ese apartado del personaje le va mucho mejor a la actriz. Y os digo esto siendo fan del videojuego, no siendo tan fan de la primera temporada,
pero el inicio de esta segunda sí me ha convencido, o al menos sí estoy más dentro, sobre todo porque considero que ya tengo los castings más asimilados, sé que no va a ser exactamente igual que el videojuego, pero lo respetan el lore, intentan mantener la historia, y si yo me pongo en la posición o en la perspectiva de el público general, es decir, aquella persona que ve la serie, que consume la serie, que es fan de la serie y la ve día a día, pero no ha jugado el videojuego, desde luego que es una auténtica seriaza por todo lo que os he comentado: guión, castings, personaje, nivel de producción, misterio, intriga, acción, dirección. Pues es prácticamente imposible que no te guste, sobre todo porque están adaptando una de las mejores historias de los videojuegos. Y en este inicio de segunda temporada nos sitúan, nos establecen dónde se encuentran Joel y Ellie, cuál es su relación, cuáles son sus papeles, qué es lo que hacen, nos presentan a nuevos personajes y nos establecen cuáles son las relaciones que tienen con ellos. Hay una escena muy chula de acción, muy bien dirigida, manteniendo el misterio y tensión. Además, aparecen infectados ya desde el inicio, cosa que agradezco muchísimo, porque una de las cosas que le reproché a la primera temporada es que considero que no se les veía suficientes. Me faltaban zombies, me faltaba más acción, me faltaba más ritmo, y aquí desde el inicio ya los tenemos. Y no solo eso, sino que además se nos deja caer que el virus puede haber mutado y que hay diferentes clases de infectados. Hay otra escena también famosísima del baile de Dina con Ellie que pudimos ver en el tráiler, que está clavada literalmente plano a plano y palabra a palabra. Por lo tanto, como podéis imaginar, desde el punto de vista de un no fan del videojuego, simplemente un amante de cine y de series, a mí este inicio de temporada sí me ha gustado, sí me ha convencido y me ha intrigado muchísimo para continuar la historia, a pesar de que yo ya la conozco. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa para los fans y los amantes del videojuego? Este inicio de temporada es bueno, está bien construido, invita a continuar viendo la serie, se han tomado buenas decisiones a nivel de guión, y es que aquí es donde falla un poco la serie, o al menos la historia o el guión o lo que quieren hacer y contar con Joel, con Ellie y con otros personajes importantes de esta temporada como Abby. De esta parte es muy difícil hablar, sin spoilers. Aquellos que conozcáis la historia o hayáis jugado al videojuego es prácticamente imposible, pero lo que sí puedo contaros y lo que sí puedo recomendar y lo que sin duda alguna yo haría, y esto es algo en lo que coincidimos todos, ¿vale? Todas las personas con las que fui a la premiere, con diferentes creadores de contenido, con gente que es muy fan y apasionada del videojuego, y que estuvimos charlando y conversando entre nosotros tras terminar de ver el primer episodio, es que en la primera escena de esta segunda temporada, en los primeros 2 minutos, minuto y medio, 3 minutos, 30 segundos, no sé cuánto dura exactamente la escena, ¿no? Pero en esa pequeña escena, antes de la intro, yo personalmente no la habría incluido. A mí no me gustó nada, creo que fue una idea horrible y que a nivel de decisión de guión es completamente incomprensible. Yo, desde luego, no la entendí. Y de hecho, si no conoces el videojuego, no la has jugado, empieza a ver esta segunda temporada, ¿vale? Empieza a ver esta segunda temporada post-intro. Te saltas la primera escena, te saltas la intro y empiezas a ver la serie por ahí. Es muy difícil hablar de ello sin spoilers, pero considero que no ayuda. No sé qué es lo que van a querer hacer con esta segunda season, porque tal y como os he comentado al inicio del vídeo, ya ha sido renovada para una tercera temporada, así que esto puede que tenga que ver con que van a modificar toda la historia y el lore del videojuego, o al menos los eventos que acontecen para que vaya avanzando la historia. Luego hay decisiones a nivel de personajes que a mí particularmente no me han terminado de convencer, como por ejemplo que Joel esté yendo a terapia. Eso es algo que hemos visto en los trailers, por lo tanto es algo de lo que os puedo hablar y podemos comentar juntos. Luego hay una escena en la que Ellie para mí está un tanto desdibujada, que por cierto, Dina de Isabela Merced es absolutamente el MVP del primer episodio. La actriz está impresionante,
impresionante, de verdad os lo juro que para mí ha sido sin duda alguna la gran sorpresa de este primer episodio y espero que continúe estando, ¿no?, en los próximos, porque además ya sabemos que Dina en el segundo videojuego pues tiene mucha importancia. En líneas generales sí que estoy muy contento, el primer episodio me gustó, además al terminar el capítulo nos enseñaron un tráiler, un pequeño adelanto de qué es lo que se viene en futuros episodios. La serie, como ya sabéis, bebe muchísimo del videojuego, se toman sus licencias, tienen obviamente su libertad creativa, pero es que para mí hay ciertos puntos, ciertas escenas que son inamovibles del videojuego y que desde luego que si modifican la historia en la serie va a quedar mucho peor. Pero entiendo perfectamente que la primera temporada tuviese un éxito tremendo porque es entretenida, es divertida, tiene esas escenas de acción y de tensión con los infectados, con los zombies que molan muchísimo. Pedro Pascal es un actor que atrae masas, el nivel de calidad y de producción de HBO siempre está ahí, pero como siempre a los fans, a los fanáticos bien de los videojuegos, de los cómics, de los libros, de lo que sea, siempre que tocan pues un personaje o una historia tuya favorita y te modifican o se toman ciertas licencias creativas, pues quieras o no, duele un poquitito y hace que ya no lo sientas o no lo veas de la misma manera. Aún así, yo recomiendo muchísimo que la veáis porque es un producto que sin duda alguna merece mucho la pena. No sé si os gustaría que hiciese reviews, reseñas, análisis de cada episodio de la serie según vaya saliendo. Si os apetece y queréis que los haga, hacedmelo saber a través de los comentarios. Mi nombre es Alex, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita para no perderte absolutamente nada si te gusta el cine, las series, los superhéroes y los cómics. Y nada, mi nombre es Alex y nos vemos muy pronto en un próximo nuevo vídeo. Chao.